El día de hoy nuevamente la clase referente al punto que estaba explicando el día de ayer, quiero mostrarles, ¿no? Ya que el, el Excel, el aspecto de las fórmulas, ¿no? No sé si pudieron revisar el Excel, están ahí las formulitas, todo. ¿Han podido ver eso? ¿Aló? Sí, Licen, se vio. ¿Se entiende? ¿Está claro ese punto? Sí, sí, ¿Aló? Licen, se entiende. Va a disculpar, tengo dificultad yo para responder en este. Ya. Eh, Acá nos va a ayudar la coordinadora, la que nos da soporte acá ahorita en aula. Licen, por favor, puede compartir el Excel por el momento. No está Está bien, dice, notificando. deme unos minutitos, por favor. Gracias. A ver, vamos a hacer. Mejor voy a simplificarme esto.
Ok, muchas gracias. Ya vamos a necesitar tu ayuda. Yo estoy desde mi computadora, pero el soporte en cuestión me lo va a hacer, por favor, ¿ya? Ok, vamos al diagrama de flujo, por favor. A lo que es diagrama de flujo. Ayer hemos visto, jóvenes, les explicaba, ¿no? Hemos visto abordando que para tomar decisiones, ¿no? Lo estamos viendo en la práctica, es referente al diagrama de flujo, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, para las fórmulas se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, para sacar el abono, ¿ya? Acá vayamos al abono, por favor. Para sacar el abono, tomen en cuenta, por favor, porque quiero que esto quede claro. En el abono nosotros tomamos en cuenta el bono, ¿ya? Por el porcentaje de las cotas, que viene a ser por el 6%, ¿ya? Ahí mismo, si hacemos clic en la parte donde está igual B14 sobre B16, ahí mismo nos agarra las cuadrículas de Excel, donde está tomando en cuenta los 700,000, perdón, dividido sobre el porcentaje de cotas que es a 6, ¿ya? Entonces el abono se saca así, ¿no? Entonces, directamente se pone el mismo abono en todas las casillas, ustedes van a ver, van a revisar el Excel y directamente está, ¿no? Todo está conforme. El interés, ¿cómo sacamos el interés? El interés, obviamente, vamos a sacar sobre el saldo, que son los 700,000 que están en la plantilla número 20, ¿no? Que sale ahí, si ustedes pueden ver, saldo, donde está ahí mismo, ahí yo voy a agarrar con mi lapicerito, donde está acá, no sé si se está viendo, ¿no? Ahí los 700,000, estamos viendo, y es dividido, perdón, por, ¿no? Aquí nos vamos a esta parte, hacemos clic en esta parte, y ahí nos va a ver, nos va a mostrar cómo nosotros agarramos las fórmulas por las casillas, ¿no? Del Excel. Y es por el 7%, ¿no? Que nos va a salir ese resultado. La cota, ¿cómo sacamos la cota? Ahí ya les he mostrado, ¿no ve? Que la cota nos muestra es el igual, el abono y el interés. Puede irse acá, hacer clic acá, mientras está ahí encasillando, por favor, para que se vayan dando cuenta los chicos en esta parte. Haga clic ahí, ahí. Si se dan cuenta, ¿no? Ahí mismo, cómo agarra las celdas de acuerdo al- a la fórmula, ¿no ve? Está tomando en cuenta el abono y el interés, ¿no ve? Ya, está bien. Puede salir de ahí, solo es enter, nada más. Gracias. ¿No? Entonces, yo lo que quiero que quede claro, perdón, lamentablemente no sé qué ha pasado con mi computadora, quizás es un virus, algo, lo voy a hacer ver esto sí o sí antes de que iniciemos el año, porque es mi herramienta, ¿no? De trabajo, pero quiero que estos puntos queden claros para que ustedes, si hay un problema en el examen, ustedes puedan trabajar en base a esta fórmula que les estoy dando, ¿no? ¿Y cómo sacamos el saldo, ¿no? El saldo, ahí mismo está, nos vamos a la casilla, a la celda de saldo, por favor, donde están los 58,000, y nos vamos nuevamente acá, a hacer clic ahí, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que se está tomando el saldo menos el abono.
Y así sucesivamente se va haciendo en cada celda del Excel, ¿no? Vamos a ir tomando en cuenta que en base a las fórmulas que yo ya las he planteado acá, va a repercutir en todas las celdas que tengamos, ¿ya? Me dejo entender, jóvenes, se entiende para que se pueda sacar este diagrama, se puede hacer este diagrama, ¿no? Y ayer explicaba cómo puede variar el porcentaje si es que ponemos, por ejemplo, acá un 20%, ¿no? En este caso, si agregamos acá un 20%, ¿no? Cambiamos, ¿no? Por ende nos va a cambiar y nos va a afectar en todo el proceso que tengamos de acá, ¿sí? Entonces es cuestión de que por sentido común, matemática, lógica, aprendamos a manejar nosotros el Excel de manera precisa, es importante, ¿ya? ¿Está claro este punto? ¿Se entiende ya cuando he tomado en cuenta y cuando les estoy mostrando las fórmulas? Sí, Licen, se Jóvenes, entiende. Sí, Licen. perfecto, ya, gracias. Ahora nos vamos de nuevo a las diapositivas, por favor. Se puede salir de ahí y nos vamos a las diapositivas. Gracias. Ya, vámonos a la parte donde están indicadores financieros, por favor. Tema 3, indicadores financieros. Y entramos a la parte donde vamos a ver el cálculo de la TIMAR, el cálculo del BAN y el cálculo de lo que viene a ser. Son fáciles, los vamos a ver, y el cálculo del TIR. Estos tres indicadores mayormente se utilizan cuando se hace un análisis de un proyecto, cuando se hace un análisis de inversión, en fin, se aplica tanto en la administración pública como en la administración privada, ¿ya? Cuando son inversiones fuertes. Va a leer, a ver, ¿está Beatriz? Beatriz Guayacuma. Yo se lo leo, Licen. Ya, Sonia, lea por favor. Introducción. La importancia de la evaluación económica radica en la toma de decisiones. Es relevante para que las personas y empresas examinen su utilidad basadas en comprobaciones y análisis económicos. En los análisis financieros se evalúan los costos y las ganancias de un proyecto desde la perspectiva de la sociedad como un todo. Estas evaluaciones económicas consideran todos los puntos de
una inversión, costos, beneficios, precios de bienes y servicios, y el mercado al que va dirigido. Continuamos, la siguiente diapositiva. Continúe. Tasa mínima aceptable de rendimiento. Todo inversionista, ya sea persona física, empresa, gobierno o cualquier otro, tiene en mente, antes de invertir, beneficiarse por el desembolso que va a hacer. Por tanto, se ha permitido del hecho de que todo inversionista deberá tener una tasa de referencia. Base es la comparación y cálculo en las evaluaciones económicas que haga. Si no obtiene cuando menos esa tasa de rendimiento, se rechazará la inversión. Continuamos, siguiente diapositiva. Ahí pausa. Gracias. Voy a hacer que alguien participe. Quiero que participen todos. Gracias, Sonia. A ver, ¿quién? Reinaldo, ¿está? Reinaldo Taboada. Aló. Mm, Carlos Hugo Tedín, ¿está? Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. ¿Puede leer, por favor, las dos diapositivas que están? ¿Ya? Vamos, esta y la Sí, siguiente. la, la tasa mínima aceptable de rendimiento, también llamada TIMA, tasa de interés mínima aceptable o TREMA, tasa de rendimiento mínimo aceptable, es la que presenta una medida de rentabilidad, la mínima que se exigirá al proyecto de tal manera que permita cubrir, punto, la totalidad de la inversión inicial, los egresos de operación, los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la inversión financiada con capital ajeno a los inversionistas del proyecto, los impuestos, la rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital invertido, la tasa mínima aceptable de rendimiento. Todo inversionista, ya sea persona física, empresa, gobierno o cualquier otro, tiene en mente, antes de invertir, beneficiarse por el. Lo perdimos a Carlos, ¿no? En mente antes de invertir, beneficiarse por el desembolso que va a hacer. Continuamos. ¿Quién quiere leer? ¿Quién continúa? La siguiente diapositiva. Yoeli, ¿está? Listen, buenas tardes, yo leo. Ya, vamos, Yoeli. Por lo tanto, se ha partido del hecho de que todo inversionista deberá tener una tasa de referencia sobre la cual basarse para hacer sus inversiones. Tasa de referencia base es la comparación y cálculo en la evaluación económica que hagas. Si no obtiene cuando menos esa tasa de rendimiento, se rechazará la inversión. La TIMAR varía de un proyecto a otro y a través del tiempo debido a factores tales como los siguientes. Como primer punto, riesgo del proyecto, donde cuanto mayor sea el riesgo que se juzgue asociado con un proyecto,
mayor será la TIMAR y asimismo mayor el costo del capital del proyecto. Como segundo punto, oportunidades de inversión. Si la gerencia ha decidido diversificar o invertir en ciertas áreas, la TIMAR puede reducirse para estimular la inversión con la esperanza de recuperar el ingreso o utilidades perdidos en otra área. Continuamos. Continúe la siguiente diapositiva. La última. ¿Yo lo hice? Sí, usted. Ya. Como tercer punto, estructura tributaria. Si los impuestos corporativos están aumentando debido a mayores utilidades, ganancia de capital, impuestos locales, etcétera, hay previsión para aumentar la TIMAR. Como cuarto punto, tenemos financiación de capital. A medida que el capital de deuda y el capital propio se limitan, la TIMAR aumenta y la gerencia empieza a mirar de cerca el proyecto. Como quinto punto, tasa de mercado en otras comparaciones. Si la tasa aumenta en ofertas firmas o con las cuales se hacen comparaciones, una compañía puede aumentar su TIMAR en respuesta. Con frecuencia, estas variaciones están basadas en cambio en las tasas de intereses del mercado, que ocasionan un impacto directo sobre el costo del capital. Ya. Ahí pausa para que vayamos entendiendo y para que vean cómo se engrana, ¿no? Todo tiene lógica dentro de la parte de economía y cómo se aplica en la realidad actual. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una importadora de repuestos, ya estoy poniendo un caso hipotético. Si yo decido importar tanto en Bolivia como en Brasil, ¿no? En ambos países, mi estructura de recuperación, mi estructura de costos, mi estructura de tasa de rendimiento va a ser muy diferente de un país a otro. ¿Por qué? Y ayer lo hemos mencionado, estamos sujetos a los factores macroeconómicos que se mantengan en un país, ¿ya? Antes, por ejemplo, y ahora se está reestructurando también la cuestión de nuestros factores o de nuestras políticas empresariales macroeconómicas. ¿De qué quiere decir? A mí me va a beneficiar si en teoría y a grandes rasgos, ¿no? Dentro de un mercado hipotético, sin hacer cálculos, sin hacer números, ¿no? Porque estoy viendo un factor macroeconómico que ahora no están imponiendo, están poniendo arancel cero en las importaciones de repuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a pagar en aduana ningún tipo de impuesto al momento de traer un repuesto, ¿no? Me va a beneficiar. Entonces, escucha, me da factibilidad hacer un proyecto calculando la TIMAR, ¿no? Y la TIMAR va allegada al PIB y a ciertas políticas que establecen los gobiernos, ¿sí? Es más que todo con factores macroeconómicos, ¿no? Entonces, en teoría me da tenemos un buen indicio, un buen escenario para poder invertir, ¿ya? En Brasil, ¿qué pasa? Pongo otro caso hipotético. En Brasil sí tengo yo que pagar impuestos. Tengo que pagar quizá un 7, un 8%, paralelamente a traerlo al producto y le tengo que agregar un 8% más, y en fin, ¿no? Son un montón de variables que se van ejecutando y desarrollando. Entonces, me implica que yo tengo que hacer un análisis, ¿no? Un análisis sentándome, viendo las variables, calculando, viendo si hay proyección, viendo si hay factibilidad, quizá puede que tenga mayores beneficios en cuestión de mayor apertura a nivel de políticas económicas, pero por ahí no me da factibilidad el proyecto, ¿no?
Entonces, para eso es necesario calcular la TIMAR, ¿no? Eh, Donde es relevante, donde podemos identificar qué tasa es más conveniente, a diferencia del diagrama de flujo que hemos visto, ¿no? Un diagrama de flujo, por ejemplo, nosotros calculamos en base al interés que nos proporciona, ¿no? Si es un 6, si es un 7, si es un 8, si es un 20%, y nos va calculando cómo vamos a ir amortizando y pagando los intereses, ¿no? En este caso no, en este caso vamos a tomar en cuenta algo mucho más a nivel general. ¿Nos podemos ir al Excel, por favor? Ahí voy a mostrar ese ejemplo. Al Excel se lo pongo, Lisette, perdón, no le escuché. Sí, al Excel, por favor, en la hoja de cálculo de la TMRA. Gracias. Podemos subir un poquito, ya, cálculo de TMRA. Gracias. Ahí, por ejemplo, jóvenes, ustedes están viendo la ingeniería económica va ligada con la matemática financiera, ¿no? Ahí tenemos una fórmula, ¿no? Que la I es el premio al riesgo, la F la inflación y cómo se calcula la TEMAR en base al premio al riesgo más la inflación más premio por inflación, ¿no? Eso lo podemos hacer en forma manual o en forma de un Excel, ya como ustedes quieran. Yo en este caso todo les estoy dando, brindando, facilitando para que ustedes puedan abordarlo por Excel y con las fórmulas. ¿Ya? En este caso acá tenemos un ejemplo que nos dice, determina la tasa mínima aceptable de retorno. La TEMAR. Considera que los inversionistas desean obtener un premio al riesgo rendimiento del 15% en el año y la inflación media anual de los 5 años previos al inicio del proyecto fue de 4.4% en el rango del 2018 al 2022, ¿ya? Pero lo que nosotros queremos calcular con mayor certeza es, en general, si tenemos factibilidad del proyecto. ¿Cómo se mide, no? Cuando nosotros tenemos el premio al riesgo, ¿no? Y decidimos optar ciertos porcentajes al momento de invertir, de abrir un negocio, de abrir una unidad de negocio. eh, Tenemos que ser, ya les he dicho, más calculadores, ¿no? En cuestiones de gerencia, ¿no? La parte financiera tiene que mostrar esto, si genera factibilidad o no para la apertura de un proyecto, para invertir, ¿no? Entonces nosotros acá tenemos una escala, ¿no? Las tasas de ganancias recomendadas son en un rango del 1 al 10%, donde el riesgo es bajo, es intermedio, medio del 11 al 20% y alto cuando es mayor al 20%. Y acá en este caso, eh, la persona, ¿no? Quiere, o la empresa en este caso, quiere asumir en un porcentaje medio, ¿no? Una ganancia intermedia. Ni mucho, pero tampoco menos, ¿no? Ganar dentro de lo habitual. Hay empresas, por ejemplo, que deciden invertir millones de millones en un mayor rango de un 20%, ¿no? Que su utilidad sea el doble o el triple, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ahí tomamos en cuenta este cuadro, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, obviamente la inversión la queremos hacer en Bolivia, ¿no? Hay gente que decide irse a invertir al Paraguay, irse a invertir a
a otro país o a otro departamento. Pero sin embargo, cuando es internamente dentro de un país, vamos a tomar en cuenta los datos que abordan dentro de lo que es el contexto de nuestro país, ¿no? Y en este caso vamos a tomar en cuenta que acá yo les he puesto los datos del Banco Central de Bolivia, ¿no? Todo lo que viene a ser que no está actualizado, solo está hasta el año 2022, los periodos de inflación que se ha tenido, ¿no? De los 12 últimos meses del rango del año 2013 al 2022. ¿Sí? Eso se hace para calcular la inflación. Si ustedes se están dando cuenta cómo realmente se aplica la teoría, ¿no? Uno dice, la teoría es muy diferente de la práctica. No, en la parte de la ingeniería económica es exacta. ¿Por qué? Porque es matemática, ¿ya? Entonces ahí vemos lo que nos aborda, ¿no? Nos dice. Y acá para tomar en cuenta lo que ellos buscan es un periodo del 2000, tienen un periodo en promedio del 4%, ¿no? De, de, la inflación media entre el 2018 al 2022. Pero nosotros vamos a sacar en base a lo que se pretende, a la inversión de recuperación que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo vamos a tomar en cuenta? Ahí me van a, como no tengo el Excel para poder manipularlo, vamos a tomar en cuenta desde los últimos, a ver, aguárdenme, dentro de los últimos 5 años, ¿no? Que está del 2018 al 2022, tal cual lo indica acá, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta los datos que nos da del Banco Central de Bolivia, ¿no? Que los tenemos acá, en este lado, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta del 2018 al 2022. ¿Y cómo vamos a sacar, ¿no? Nuestro promedio? Vamos a multiplicarlo por 100, ¿sí? Perdón, vamos a sumarlo por 100. ¿Qué quiere decir? 1,5 más 100 que yo le he puesto acá, ¿ya? Entonces nos va a dar este resultado, el que está de 101,51. Y vamos a ir haciendo de uno por uno con este, con este, con este y con este, ¿no? Con el 100. ¿Sí? Ay, ¿se entiende, jóvenes? ¿Hasta acá? Lisa, ¿me puede explicar de nuevo, por favor? Va a disculpar. Ya, no hay problema. ¿Qué parte no he entendido? Para sacar el 101, ahí Ya. me Nos- confundí, Lisa, va a disculpar. nosotros tenemos los datos de acá, ¿no ve? Que les he dicho. De acá sacamos los datos. En base a lo que nos da el Banco Central de Bolivia, ponemos acá. Por ejemplo, del 2018, ¿no? Tenemos el año 2018, tenemos 1,51. Acá está, 1,51. Del 2019, ¿dónde está 2019 acá? 1,47 y así sucesivamente. Y para sacar el 100% más la inflación acumulada que nosotros agregamos, vamos a tomar en cuenta el 100, pero vamos a sumar y acá va a salir el 101,51, el 101,47 y el 100,67. Están en las formulitas ya ahí. Si ustedes hacen clic en la fórmula, ¿no? Donde está, por ejemplo, podemos poner, por favor, en este lado, donde está el 101,51.
¿Aló? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, va aplicándose, ¿no ve? De uno por uno. Ya la fórmula está. La fórmula es F15 más B18, que ya está eh, en este lado, en la casilla, y va a ir saliendo dentro de los 5 años que nos solicita, ¿no? ¿Y cómo vamos a tomar Muchas en gracias, cuenta? Lice. Ya. ¿Cómo vamos a tomar en cuenta el aspecto de la... Aguárdenme en línea, por favor, por favor. Perdón, seguimos, jóvenes. ¿Y cómo sacamos la inflación media anual? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, Lice, se entiende hasta ahí. Ya. Nos vamos al 1,53, por favor, hagamos clic ahí. Ya. Nos venimos acá. A este punto hacemos nuevamente clic ahí. Ahí está la formulita. Que ponemos igual, abrimos paréntesis, media.go y calculamos y agarramos todas las celdas del 101 al 103. Cerramos, paréntesis, menos 100 sobre 100. Y esa es la inflación media anual que tenemos, que es el 1,53% que se calcula en el año. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? Y tomamos en cuenta el premio al riesgo, que es del 15%, que es el porcentaje que ya les he explicado, que es donde quieren los inversionistas, basándonos en los tipos de riesgos, ¿no? ¿Y cómo calculamos la TEMAR? De acuerdo a la fórmula que, perdón si está con, pero quiero para que entiendan ustedes, ¿ya? ¿Cómo calculamos la TEMAR? En base a la fórmula que les he dicho, que la pueden hacer manualmente. Yo en este caso prefiero facilitarles, ¿no? Que ya está directamente en el Excel, que me calculen en base a en base a lo que está la fórmula de acá, ¿no? Que es I, ¿no? Más F más I por F. Entonces, ¿qué quiere decir? I, vamos a multiplicar, más 1,53 más 15%, perdón, 15% más 1,53 más 15 por 1,53. Y nos sale 16,76%. ¿Esto qué quiere decir si nos sale el 16,76%? Que no tiene mucho riesgo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que no hay un riesgo tan que es medio, ¿no? Porque si nos sale arriba del 20%, eso nos da un indicio de que sí es elevado el riesgo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda o consulta? Lice, ese resultado que está sacando, ¿cuánto Ujú. dijo que sale y dónde está? Esa partecita no ve, Lice. No vi. ¿Cuál? ¿El 16%? De la fórmula que resolvió ahorita, ese I más F más IF, ¿cuánto era el resultado? Ajá.
16,76%. Si puede bajar, por favor, el Excel para que vea la compañera. Ahí está, 16,76%. Ah, ya. Está bien. Gracias, Lice. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Todo está en el Excel, ¿no? Ahí ponga, por favor, en el 16,76%. Nos vamos de nuevamente haciendo clic ahí, exacto, para que ellos vean y se entiendan. Podemos cambiar ustedes tranquilamente en base a las fórmulas que yo les doy, por ejemplo, si en el ejercicio nos notifica, no sé, un 20%, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el 15% sobre el 20%. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Sí. Sí, ¿Jóvenes? Lice, perfecto. Sí, sí. Ya. Entonces, esa es la forma, por ejemplo, cuando algunas empresas deciden optar en una inversión en el extranjero, ¿no? Y pasa, por ejemplo, ¿no? A ver, les doy un ejemplo de esta empresa de Macororo, Bolivia, ¿no? Macororo, Bolivia, ¿qué ha hecho? Todas sus construcciones actualmente ahora han emigrado al Paraguay, ¿no? Obviamente por un factor de crisis, factor que hemos vivido el año pasado, que lo seguimos viviendo, ¿no? Escasez de dólares, en fin. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas para sobrevivir? Migran a otros países que quizá ofrezcan mejores condiciones para poder generar factibilidad en un proyecto, ¿no? Y eso pasa, ¿no? ¿En base en qué se mide esta factibilidad del proyecto? En base al PIB de cada país. Por ejemplo, si yo les pido en un ejercicio, eh, ¿no? Un caso hipotético, tal empresa quiere invertir y está optando por invertir en el Paraguay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a indagar, vamos a investigar del Banco Central del Paraguay, el PIB quizá de los 5 últimos años o dependiendo de qué año a qué año nos lo pidan y aplicamos exactamente la misma forma. Como les digo, ahí entra análisis, como ayer hemos dicho, ¿no? Pensamiento crítico, pensamiento analítico, porque aborda con la matemática e interpretación y criterio. ¿Se entiende hasta acá? ¿Jóvenes? Sí, sí, se entiende, Lice. Sí, Lice. Ya. Bueno, por favor pasamos a compartir la diapositiva para ver el segundo indicador. ¿Quién quiere leer? Vamos a más arriba. Vamos a ver el cálculo del VAN. Más arriba. ¿Quién puede leer? Yo Lucía, Lice. Luz, ya. Lea, por favor. Sí. ¿Qué es el valor presente neto? El valor presente neto, BPN, es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El valor presente neto permite determinar una inversión cumple con el objetivo básico financiero, maximizar la inversión. Se refiere que el proyecto genere ingresos positivos que al sumarlos arrojen el BPN igualmente positivo. Este resultado lleva implícito una serie de tasas de intereses que, llevados a un valor presente actual, permite determinar si supera el costo realizado en la inversión. De ahí la fórmula del BPN. Continuamos la diapositiva siguiente, por favor.
El BPN puede arrojar un valor positivo, negativo o igual a cero. Si es positivo, se interpreta que el valor de la empresa tendrá un incremento equivalente al monto del valor presente neto. Cuando es negativo, quiere decir que la empresa reducirá su riqueza en el valor que arroje el BPN. Cuando el BPN nos arroja un cero, la firma no modificará el monto de su valor. Ya, gracias. Otro indicador, ya, que nos sirve, por ejemplo, y vamos a ver ahorita un caso, si puede ir compartiendo ya el Excel, eh, nos da la comparación de ciertos proyectos. Y eso pasa cuando, en un caso, una empresa tiene diversidad de unidades de negocio, ¿no? Pongo un ejemplo. Si yo tengo una empresa que se dedica a la comida, ¿ya? Me dedico a vender pollo frito, ¿no? En una sucursal, en otra sucursal vendo hamburguesas y en otra sucursal tengo un mix de comidas variadas, ¿ya? Pongo un caso hipotético, ¿ya? En ese caso, nos sirve para hacer las comparaciones más eh, precisas, ¿no? Obviamente nos basamos en números, pero en inversiones, si nos sale, por ejemplo, el VPN, si nos sale en cero, quiere decir que mi proyecto no está teniendo factibilidad, no está teniendo funcionalidad. Entonces, tengo que, por ende, cerrarlo o tengo que quizá innovar, implementar nuevas estrategias comerciales para que sí funcione. ¿Me dejo entender? Entonces, tengo que ver cosas que puedan generarse en mayor proporción. Por ejemplo, acá tenemos para los siguientes dos proyectos calcular el valor presente neto, ¿no? Dado los datos de inversión y flujo de efectivo mostrados. Acá tenemos dos, ¿no? Del de 42.000 y el de 45.000. Más o menos va como un flujo de caja, ¿no? Porque estas dos, a ver, estas dos salen, ¿no ve? Salen de caja. Vamos bajando, por favor. Ahí, mostrando más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Acá, ahí, perfecto. Acá tenemos, por ejemplo, ahí está la fórmula que yo les muestro, que tenemos en matemática, ¿no? Van cálculo valor neto, era el flujo de caja neto en el periodo 1, ¿no? Sobre 1 más el interés sobre la TEMAR, ¿no? En este caso, la TEMAR que nosotros hemos calculado del anterior, que ha sido en el cálculo anterior que les he explicado, que nos salía un 16,76%, que es basado en un análisis macroentorno, ¿ya? Un análisis mucho más certero, cuantificable en números. Entonces, ¿cómo vamos a tomar en cuenta en las formulitas para sacar el valor presente neto? Perdón, sí. Hacemos tanto en el proyecto 1 como en el proyecto 2 las comparaciones, ¿ya? Y vamos a tomar en cuenta, vamos por favor acá, nos vamos acá y hacemos clic para que se den cuenta los chicos cómo va la fórmula. Ahí vemos, hagamos clic acá, porfa, y ahí nos damos cuenta cómo se está calculando, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, subimos un poquito más arriba o lo reducimos para que puedan ver. Si ustedes se están dando cuenta,
lo tomamos en cuenta desde negativo, los menos 42.000 bolivianos, ¿no? Menos 42 bolivianos. Lo tomamos en cuenta, ¿por qué? Porque obviamente es un valor que va a salir y vamos a sumar, ¿no? En este caso, por el ingreso que son de 14.000 bolivianos, dividido más, abrimos paréntesis, uno más el interés, ¿no? Que en este caso llega a ser, perdón, más el año, ¿no? El año de inversión que es 1 y por el 16,76%, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta y va a arrastrar a todas las demás fórmulas del año por consecuencia. En ninguna, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, nos sale un negativo, en ninguna. Yo acá si manipulo los números, voy, aumento, subo, ¿qué pasa? Y muchas veces pasa en un negocio, eh, hay gente que opta por cerrar una sucursal, porque dice, bueno, o sea, de acuerdo al flujo de caja que voy teniendo en el periodo, no me genera factibilidad este proyecto. Prefiero cerrar una sucursal y enfocarme en la sucursal, no sé, que esté en la zona norte, porque tengo más flujo de gente, hay mayor movimiento, no sé, ¿no? Me dejo entender, pero por este caso estamos viendo en este ejemplo de proyectos, tanto el proyecto A como tanto el proyecto 1 como el proyecto 2, me genera mayor factibilidad el proyecto 2, ¿no? Y aunque no pareciera, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, ha tenido un ingreso, el segundo año ha tenido un ingreso de 12.000, el primer año de 28.000 y los últimos 3 años de 10.000 bolivianos. Pero aún así me ha generado mayor factibilidad, ¿no? Tengo 4.054 bolivianos, o sea, estoy súper bien, ¿no? No tengo ningún percance con esto. Estoy, al contrario, me está yendo mucho mejor que el proyecto 1. Entonces, para esto nos sirve sacar el ABPN, el valor presente neto, para hacer comparaciones, ¿no? Y si se dan cuenta, va en un enfoque mucho más microeconómico. ¿Por qué? Porque son resultados que nos generan dentro de números que nos generan dentro de nuestra empresa, acorde a los flujos de ingresos que nosotros tenemos, ¿no? En año tras año. Y en base a eso vamos tomando en cuenta si el proyecto tiene factibilidad o no tiene factibilidad. Seguir con el proyecto, no seguir con el proyecto, quizás renovar, tomar nuevas estrategias comerciales, pero basándonos en qué? Basándonos en números, en situaciones más concretas para tomar decisiones comerciales, decisiones financieras, quizá incrementar personal, ¿no? Porque es en base a números. Todo se toma en cuenta en base a números, ¿no? Y acá, por ende, quizá hasta inclusive tomando decisiones financieras, decir, bueno, hacemos una reestructuración comercial, hacemos un recorte de personal, porque este proyecto no me está generando la misma factibilidad que el proyecto 2. El proyecto 2 me está generando mayor factibilidad y quizá pueda invertir en otro tipo de cosas, innovar con mejores cosas y puede ir repuntando. ¿Se entiende, jóvenes, hasta acá? ¿Se entiende? Sí, Lice. Sí, Ya. Lice. Bueno, vamos al último, por favor, al TIR. ¿Está claro las fórmulas? ¿Están revisando las fórmulas? ¿Queda claro con las fórmulas y todo? ¿No ve? Porque el Excel es súper importante que ustedes aprendan a manejar. Vamos, por favor, a la diapositiva y con eso vamos a ir cerrando.
La tasa interna de retorno. ¿Quién puede leer? ¿Quién le gustaría leer? Yo, Licen, Vamos, lea. la tasa interna de retorno es la rentabilidad esperada que ofrece una inversión y se mide en porcentaje sobre la inversión realizada. Cuanto más alta es la TIR, mayor es la rentabilidad esperada de la inversión. Está muy relacionada con el valor actualizado neto, el BAN. De hecho, la TIR también se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a cero. Continuamos. Siguiente diapositiva. ¿Continúo? Sí, por favor. Dice, la TIR es una medida de referencia del tipo de interés mínimo que debe dar una determinada inversión para ser rentable. Cuando alguien decide realizar una inversión, necesita calcular cuál es la rentabilidad que va a obtener y analizar si la rentabilidad esperada será menor, igual o superior al coste de realizar esa inversión. Pues también la TIR nos va a aportar información acerca de cuál es el tipo de interés que debemos lograr para que la rentabilidad obtenida de la inversión sirva para cubrir todos los costes de la misma. Esta información marca la línea que determina si una inversión es o no es rentable. Es un ratio fundamental en renta fija, porque en los bonos o letras del tesoro sabemos de antemano, los cupones que nos van a dar, y por eso la TIR es parte del kit básico de todo gestor de venta fija. Ya, gracias. ¿Quién continúa? ¿Quién quiere continuar? Yo, Licen. Vamos, continúe. Siguiente diapositiva. Ya. ¿Cómo interpretamos el TIR en un proyecto? A la hora de valorar la viabilidad de un proyecto de inversión, es importante tener en cuenta la tasa de descuento de ese proyecto, inflación, coste de financiación. Si la tasa de descuento es superior a la TIR, el proyecto no es viable, porque nos cuenta más financiar el proyecto que los que obtenemos a largo plazo por la inversión, una vez descontados los pagos futuros a su valor presente. Por ejemplo, si la TIR resulta igual al 3%, pero la tasa de descuento es del 5%, el proyecto no será viable. Por tanto, una inversión será interesante siempre y cuando el valor de la TIR sea superior a la tasa de descuento. Eso indica que si todo sale según lo planteado, el proyecto generará rentabilidad. Continuamos. Criterio de selección de proyectos según la tasa interna de retorno. Cuando ponemos en marcha un proyecto, debemos tener en cuenta la rentabilidad mínima que estamos dispuestos a aceptar y el coste de la financiación, si la hubiese. El criterio de selección será el siguiente, donde TIMAR es la tasa de descuento de flujos elegida para el cálculo del BAN. Continuamos. Si TIR o TIMAR o TMRA, ¿no? ¿Es otro? El proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de rendimiento interno que
que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión. Si TIR igual TMRA, estaríamos en una situación similar a la que se producía cuando el BAN era igual a 0. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si mejora la posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más favorables. Si TIR es... ¿Esto es mayor? Me olvidé. Es menor. TMRA menor, sí. El proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima que le pedimos a la inversión. Ya, gracias. A ver, ahí vamos a ver con mayor ejemplo. Lo que yo quiero que quede claro, que la TIMAR, la BAN y la TIR van engranadas de la mano. Son tres variables, tres indicadores financieros que nos sirven para calcular proyectos, para calcular rentabilidad, para ver con más precisión si es factible o no un proyecto. Tal cual como hemos visto en la clase de ayer, la toma de decisiones en la ingeniería financiera se toma en base a números, ¿no? Y números donde se toman en cuenta de la parte económica a nivel macro, como a nivel microeconómico, cuando nosotros tenemos nuestros flujos efectivos, ¿ya? Vamos, por ejemplo, acá, ¿no? Si la TIMAR es mayor si la TIR es mayor a la TEMAR, por ende, nuestro proyecto va a ser factible, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a generar rentabilidad, no vamos a tener trabajo que remar, a diferencia, por ejemplo, si sale igual. Y si es menor, obviamente no nos genera rentabilidad el proyecto, o sea, estamos pateando oxígeno, ¿no? Y eso es interesante, ¿por qué, chicos? Porque cuando se decide hacer ciertas inversiones o cuando nosotros, en este caso, mucha gente los utiliza, ¿no? Empresas grandes con capitales grandes, sí analizan estos indicadores, porque en base a esto se toman decisiones certeras, porque yo les he dicho, llevar una gerencia, liderar una gerencia, depende de números, ¿no? Estamos llevando un saco en la espalda de que se está dependiendo dinero, capitales, trabajos, fuentes de trabajo, donde si por una mala decisión la empresa puede tener pérdida, ¿no? Y eso implica eh, fuentes de empleo seguras, a cierre de empleos, pérdida en los negocios, ¿no? Pueden abordar muchas cosas. Entonces, estas tres variantes nos sirven para tomar ese tipo de decisiones. ¿Van engranadas? Por supuesto que van engranadas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tomando en cuenta, la TEMAR se toma tanto en cuenta como en el cálculo del valor presente actual neto, como ahora que es en la TIR. A ver, ¿nos puede compartir la gráfica del Excel, por favor? Y nos vamos a la TIR. Ya está. Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan tomando en cuenta, ¿no? Ahí se toma en cuenta la TEMAR, ¿no? Que es el 16,76% que hemos sacado en el primer ejercicio. Y obviamente seguimos tomando en cuenta tanto del cálculo del BAN los proyectos que han salido en un 20 y un 22%, ¿no? Que, que, que tenemos estos datos, nos dan estos datos, ¿no? Que se tiene para cálculo perdón, para el cálculo del TIR, ¿cómo sacamos este 20% y este 22%? Vamos, por favor, acá, al 20%, hacemos clic, nos vamos acá,
Ahí automáticamente en el Excel ponemos igual TIR y tomamos en cuenta, si ustedes se dan cuenta, todas las columnas, ¿no? Que está desde el menos 42, porque ponemos menos 42,000 porque es algo que sale, ya se ha hecho como un flujo, sale, pero de ahí se va tomando en cuenta todos los ingresos. Y directamente nos lanza lo que en esta fórmula tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende hasta acá? Y por ende, si ustedes se dan cuenta, es mayor al 16,76%. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ambos proyectos son factibles, que ambos proyectos se pueden quizá en trabajo de equipo que se genere la rentabilidad o la solvencia. Ya si nos saliera menor, nos sale quizá un 12 o un 10%, nos lanzaría, ahí decimos, no, pues no, o sea, este proyecto no nos genera rentabilidad, preferimos dar un paso al costado. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Aló? Sí, Licen. Sí, Lisa, se entiende. Gracias. Ya, perfecto. Bueno, entonces está claro estos puntos. ¿Tienen el Excel ya? ¿Lo tienen ya a mano el Excel? ¿Aló? Sí, Licen. Sí, Lice, lo tenemos a la mano. Ya, perfecto. Entonces ahí pueden ver, indagar a mayor detalle. El práctico ya está en plataforma, por si acaso, para que puedan ir haciendo. Voy a hacer una retroalimentación, voy a preguntar para cerrar el material, para cerrar la clase. Quiero preguntar, a ver, vamos a ver. Sonia Santos, ¿está? ¿Aló? Sí, Licen. A ver, Sonia, ¿qué indicadores financieros hemos visto el día de hoy? Indicadores financieros como la TIR, Ya. la TIMAR, Ya, ¿cuál más? la Y el VAN, bien, esos tres indicadores financieros hemos visto. ¿Ve? Bien. Eh, María de Los Ángeles Jiménez, ¿está? Aquí estoy. Ya, ¿Me María de escucha? Los Ángeles. Sí, se escucha. Ah, ya dice. María de Los Ángeles, ¿con cuál sacamos el porcentaje del la TEMAR? ¿Cuál es qué datos son importantes para sacar la TEMAR? ¿Con cuál identificamos para sacar la TEMAR? ¿En base a qué sacamos la TEMAR? O si no es María de Los Ángeles, igual cualquiera me puede responder a este punto. En base a los datos del Banco Central, Lisa. En base al PIB que nos da el Banco Central de Bolivia. Y cualquier banco, si yo quiero identificar la TEMAR, me tengo que basar en el PIB de cualquier país. ¿Y eso dónde lo encuentro? En base a los datos de su Banco Central de cada país. ¿Ya? ¿Está claro ese punto? Igual los tenemos esos datos, por ejemplo, si googleamos datos, 5 datos del PIB de Paraguay últimos 5 años, por ejemplo, ¿no? Y ahí nos lanza, porque son datos verdaderos, basados dentro de la parte económica de cada país, ¿ya? A ver, otra pregunta. Bien, creo que están atendiendo y eso es algo que me gusta, es la forma que yo tomo examen. Andrés Ortiz, ¿está?
¿Está Andrés Ortiz? No está. María Isabel Salinas, ¿está? ¿Aló? María Isabel Salinas. María Kimberly Villamor. Bueno, a ver, pregunta abierta para el que me Sí, responda. Lice. A ver, María Kimberly, ¿qué otros datos, qué tipos de riesgo, perdón, se toma en cuenta en la TEMAR? ¿Cuáles son los tipos de riesgos si yo quiero invertir? ¿Cuáles serían los tipos de riesgo? Si María Kimberly no responde, cualquiera puede responder esto. Esto nos sirve para dar la retroalimentación y reforzar a toda el aula. Puede ser, como dijo usted, como atravesamos el país, la bajada del dólar. Ya, pero tenemos tres tipos de riesgos. ¿Ya? Son tres tipos de riesgos que tomamos en cuenta, que nos da el problema, nos detona cualquier problema. ¿Cuáles serían en este caso, Reinaldo Taboada? ¿Está Reinaldo Taboada? ¿Puede volver a repetir la pregunta, Lice? Ya. ¿Qué tipos de riesgos se toman en cuenta para el cálculo de la TMRA, de la TEMAR? Yo lo hice Es los la A ver, tres, inflación más el riesgo de la inversión. los tipos de riesgo serían bajo, medio y alto. El tipo de riesgo correcto. bajo, cuando Ujú. el premio al riesgo varía del 1 al 10%. Medio, Ya, cuando varía del 11 al 20%, y alto, cuando es mayor al 20%. así es, correcto. Bien, ¿no? Si nos sale, por ejemplo, un TEMAR, ya les voy a poner un caso hipotético, nos sale, por ejemplo, en Bolivia, por ahí nos ha salido acá a 17%, ¿no? Dependiendo el tipo de inversión que queramos hacer. Por ahí en otros países, ¿no? Donde la inflación es mucho menor, en este caso Uruguay, por ahí nos puede salir mucho más bajo, quizá un 10%, un 11%. Entonces, muchos inversionistas analizan esta variable, este indicador, para ver dónde tiene mayor rentabilidad eh, una empresa transnacional. ¿Ya? Por eso es que Bolivia quizá no tenemos tantas empresas transnacionales, ¿no? Son contadas las empresas transnacionales que vienen acá al país, pero eso aborda por muchos factores, pero una variante donde es mucho más certera, mucho más analítica al momento de tomar decisiones, tenemos la TEMAR, ¿ya? Entonces, básense siempre en estos criterios. Ahora, en estas elecciones que vienen, créanme que van a escuchar bastante estos términos. Y es bueno saberlos para que no nos tomen la cara de tonto, ¿no ve? Porque a veces hablan y uno no tiene idea de lo que a veces abordan o explican. Entonces, es bueno saber estos términos para decir, ah, bueno, este señor está explicando y tiene lógica, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, la TEMAR es bien importante, ¿ya? En base a eso, engranamos el cálculo del BAN y el cálculo del TIR. Para sacar el cálculo del BAN, ¿qué tomamos en cuenta? Aló, Carlos Hugo, ¿cuáles son los factores que tomamos en cuenta?
Hola, Aló, Licen. ¿qué tomamos en cuenta para el cálculo del BAN? La tasa de interés. Ya, la tasa de descuento, el periodo de flujo de caja Y flujo y de caja neto en el periodo. bien, ¿sí? En esas variables. Ya tenemos, por si acaso, la fórmula en el Excel. Ustedes quizá cuando les notifique un ejercicio, tranquilamente, ¿qué va a pasar? Van a cambiar, ¿no? Todo eso. Pero ahí aborda análisis, lógica, decir, ¿qué proyecto me genera mayor rentabilidad? ¿Proyecto uno o proyecto 2 o proyecto 3? Puede ser. Tomen en cuenta, ¿no? Y en el TIR, por ejemplo, si, el, si en el TIR mi proyecto uno sale un 30%, y mi temar es un 16,76%. ¿Es factible el proyecto, Beatriz? ¿Aló? ¿Beatriz Guayacama está? Hola. Es factible, Lice, ¿Por qué es factible, Sonia? porque es mayor que la TIMAR. Bien. Eso quiere decir que mi proyecto me genera rentabilidad, me genera liquidez, ¿ya? Y si sale igual, ¿qué quiere decir con esto, Carolina? Así ama. Si me sale igual que el 16,76%, ¿qué implicaría? ¿Cerrar el proyecto, dar un paso al costado? ¿Aló? Stephanie, ¿qué tomaría en cuenta ahí si sale igual? Stephanie Cuellar. ¿Mm? ¿Qué se tomaría en cuenta para el que quiera responder en general? Si sale igual, un 16,76%. ¿Mm? Si es igual, si es igual, podemos ver de cierta forma, crear ciertas estrategias comerciales, de inversión, o reinventar o reestructurar el proyecto para que nos genere utilidad. ¿Eso qué quiere decir? Quizá nos cueste más trabajo, pero en caso de que nosotros queramos hacerlo como inversionistas, ahí tenemos la potestad. Ojo que ya el número nos indica, ¿no? Que vamos a tener trabajo. Y si sale un 10% mi cálculo del TIR, ¿qué quiere decir con esto, Ivana? Listen, ¿Aló? disculpe. Sí, listen, disculpe, no escuché, va a disculpar. Ya, si nos sale el TIR un 10% y el TIMAR es un 16,76%, ¿es factible el proyecto? No, listen, no es factible. ¿Por qué no es factible? Ah, sí, sí es factible, listen, va a disculpar. ¿Es factible? Sí. No, No No, es no, no, porque es que la no es TIMAR factible. es más elevado el Ajá, porcentaje. es más. pérdida, Sí, dice. Pérdida, no hay es una buen pérdida. negocio. Bien, Se bien. hace, sí, pérdida. Ya, eso quiero que quede claro, que estos criterios, estos términos queden claros. ¿Está claro de estos puntos, chicos? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, consulta que tengan? Dice una consulta. Dígame, Omar. En este caso, si nosotros sacaríamos
o sacaríamos el PIB de Bolivia, tomando en cuenta Ujú. los años, como ha habido superinflación aquí en Bolivia, en este caso, ¿no sería viable, bueno, para las empresas invertir en Bolivia en este caso? Si tomaríamos ese ejemplo, Lice. Varía muchos escenarios, ¿ya? Ahorita, ¿qué es lo que pasa? Yo, como les digo, he sacado estos datos que tenemos, solamente están actualizados hasta el 2022. Lamentablemente no tenemos del 2023, 2024, 2025, pero dentro de un contexto macroentorno, sí hay una superinflación, pero estratégicamente, ¿qué está haciendo el gobierno? Y ahí vuelvo a explicar. Si yo quiero tener una importadora e importo, ¿cómo se llama? Se me va la palabra, eh, repuestos. Ahorita, por ejemplo, un negocio clave, ojo, les estoy dando una clave ahorita, ¿no? Si yo quiero calcular mi TEMAR, mi BAN y mi TIR, lo puedo hacer quizá en base a repuestos. Me es factible invertir en repuestos, ¿por qué? Porque dentro de las políticas del macroentorno, macro políticas que se nos está generando ahorita, no tenemos un pago de impuestos. Damos cero impuestos en aduana. Y estratégicamente eso ha abordado el gobierno, ¿no ves? Se ha quitado la subvención de la gasolina, pero a base tenemos un beneficio ¿de qué? De que si nosotros traemos un repuesto, no nos va a costar, va a ser arancel cero. Tenemos que ver en varios escenarios qué proyectos son factibles o no, para ver si genera inversión, ¿no? O sea, esto sí nos da un inicio mucho más certero, más cuantitativo de que si la decisión es rentable o no. Pero, abordaríamos más cosas, ¿no? Obviamente, analizando con la inflación, eso, quizá podemos ver riesgos, quizá tomar en cuenta tanto el BAN, el TIR, en base al temar que lo tenemos actualmente, ¿no? Con los datos últimos. Pero es analizar, ahí entra, por eso les digo, el análisis estratégico, el análisis de criterio. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende este punto? Omar, Sí, Lice. aló, perfecto. Bueno, quedamos hasta acá, jóvenes. Ya está subido todo en plataforma. Espero que les haya gustado la materia, que la hayan visto interesante. Créanme, es interesante. Y bueno, agradecerles por la empatía, ¿no? que han tenido conmigo ahora y agradecerle igual a la Lisen que nos ha dado el soporte toda la clase, porque bueno, lamentablemente no sé qué ha pasado, créanme que voy a ver inmediatamente con mi computadora, que estaba 100 puntos, ¿ya? Eh, yo les dejo, les agradezco, el material lo van a ver ya en la plataforma y bueno, que pasen unas felices fiestas. Gracias por acompañarme en esta clase. ¿Ya? Un bendecido año. Gracias, Hasta Lice, le luego, Lisa. agradezco. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lisa. Gracias, Lizen, hasta luego. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos en estas dos sesiones y de igual forma desearle felices fiestas. Hasta otra oportunidad. Que tenga un buen fin de semana.